Saludos cordiales con todos. Bienvenidos a esta segunda parte de este tutorial denominado embalses. Esta vez vamos a hablar sobre tres volúmenes característicos que hay que considerar en el momento en que se proyecta un embalse. En el tutorial anterior hablamos de el volumen útil, el volumen muerto. Establecimos las bases metodológicas de cómo poder estimar dichos volúmenes. Esta vez continuamos y vamos a hablar sobre tres volúmenes en específico, que son los volúmenes por evaporación, filtración y ecológico. Vamos a dar ciertas generalidades en torno a cómo determinar estos volúmenes, porque el éxito del diseño de un embalse está en saber estimar bien estas cantidades. Comenzamos con evaporación. Para determinar el volumen por evaporación se plantean dos métodos, el método de Vicentini y el método del nomograma de Pettman. Estos son métodos que se utilizan para determinar la capa de evaporación, es decir, aquella parte en altura que se pierde debido a la acción de los rayos solares. Entonces existen dos métodos, el método de Vicentini, que es un método muy sencillo, pero que nos da cierto referente en torno a los valores que pueden tenerse por evaporación. Según este método, nosotros podemos determinar la evaporación en función de dos parámetros. Uno es la temperatura y otro es la cota del nivel de la superficie del embalse. Y ahí se presentan tres fórmulas. Para cotas inferiores a los 200 metros sobre el nivel del mar, esa capa de evaporación se la calcula como 75 por T, en donde T pues, es la temperatura media anual medida en grados Celsius. No así si la cota del nivel se encuentra entre 200 y 500, se recomienda pues esta otra fórmula, se la incrementa un poquito a 90 T. Y para cotas mayores la fórmula pues se incrementa también, cambia un poco, es 90 T más 300. Y estos resultados que se obtienen aquí al aplicar estas fórmulas empíricas se dan en milímetros anuales de evaporación. Sencillo. Luego pasamos a hablar sobre el nomograma de Pettman. Este nomograma de Pettman es un gráfico en donde necesitamos 7 parámetros para poder determinar la evaporación. Entonces entre ellos está la temperatura media, tenemos la humedad relativa, la velocidad media del viento, duración relativa de la iluminación solar, duración efectiva de la iluminación solar. Aquí viene también un parámetro que se llama la duración del día astronómico, es decir, el día en donde hay sol, y RA, que es un parámetro que le llaman el valor de Angot. Ese está pues en función de la ubicación del territorio en el cual se analiza la evaporación. Aquí hablo de una tabla 37, esa es una tabla que se encuentra en el libro de Hidráulica e Hidrología para Ingeniería, que lo pueden consultar en función de las necesidades en el momento en que tenga que aplicar este método. Este nomograma de Pettman es el que tienen ante sus ojos, en donde pues con todos estos parámetros es fácil aplicar este nomograma. Aquí pues tenemos H, que muestra la humedad relativa. Luego aquí tenemos este otro parámetro que calcula las otras variables, ND. Aquí pues determinamos tres parámetros de E. En primera instancia calculamos este E1. Luego asimismo entre la temperatura versus estas variables calculamos luego E2. Y luego pues calculamos E3. Justamente estos parámetros se los determina en el sitio en donde tenemos la línea roja. Entonces hay una escala graduada, hay que tomar esos valores, sumarlos entre sí
y esos tres parámetros a nosotros nos da la evaporación que se tiene en el periodo que se analiza. De tal manera de que existen dos métodos. Ustedes podrían tranquilamente calcular con los dos métodos y pues tomar de pronto la máxima o el promedio de ellas. Respecto a cómo aplicar en detalle este nomograma, pues se explica en el libro de características de sistemas fluviales pequeños, elaborado por mi persona, en donde ustedes pueden con detalle leer y pues entender cómo se aplica este nomograma. En el alcance de este tutorial simplemente dejo indicado pues las líneas generales del método. Ya pues ustedes en el trabajo autónomo tendrán que encontrar los detalles para poder aplicar. Luego, una vez que nosotros conocemos el parámetro de la evaporación, podemos calcular el volumen por evaporación y debemos multiplicar esa capa de evaporación por el espejo de agua del embalse. Por eso es importante pues conocer el espejo de agua para poder establecer cuál es el volumen por evaporación. Recuerden que a la larga todos estos parámetros hay que expresarlos en magnitudes altas tipo hectómetros cúbicos. Bueno, ahora pasamos a hablar sobre la filtración. La filtración es un aspecto fundamental en las presas, sobre todo si la presa que se construye es totalmente de tierra. Vamos a tener filtración por el cuerpo y por la base. Obviamente si la filtración será homogénea si el material del cuerpo y de la base es el mismo. En el caso de tener hormigón aquí en esta cortina, en la presa como tal, entonces las filtraciones en el cuerpo disminuyen, pero no así en las bases. Pues habría que hacer un análisis sobre esta filtración y controlarla en lo más posible. ¿Cómo nosotros aplicamos? Aplicamos aquí la ley de Darcy, es decir, el movimiento del agua a través de los poros de la tierra. Existen varias fórmulas, las cuales también pues yo las preciso en el libro de hidráulica e hidrología para ingeniería, en donde también hay detalles y ejemplos de este tipo de ejercicios. No obstante, una de las formas que se utiliza comúnmente para determinar la filtración en presa de tierra es el método de la red hidrodinámica. Esta red hidrodinámica es una red en donde a la sección se la fracciona en franjas entre líneas de corriente y franjas entre líneas equipotenciales. Y una vez que determinadas por las franjas, tanto entre líneas de corriente que se representa con M y entre franjas de líneas equipotenciales que con M, N, y conociendo el nivel del agua arriba y aguas abajo y el coeficiente de permeabilidad, yo puedo determinar con esta fórmula fundamentada en el principio de Darcy el caudal unitario filtrante a través del cuerpo de la presa y de su base. Existen programas especializados que resuelven este problema en términos de solución a la red hidrodinámica, la elaboran, en donde aquí pues tenemos estas líneas que cortan casi perpendicular a la base. Ellas pues se las conoce con el nombre de líneas equipotenciales, y lo que hay entre ellas horizontalmente son las líneas de corriente. Entonces aquí habría que contar, para aplicar esta fórmula, cuántas franjas hay entre líneas de corriente. Contaría 1, 2, 3 y siguen contando y van a salir que son 12. Y en términos de N, es decir, franjas entre líneas equipotenciales, habría que contarlas también, y pues si ustedes las cuentan van a salir aquí 30. Entonces, en función de estos parámetros que anteriormente se los hacía con electricidad, ahora pues ya es a nivel de disgregación
de líneas de corriente y líneas equipotenciales, se lo hace fácil con ciertos programas. En mi portal de YouTube yo tengo unos tutoriales para poder elaborar esta red, que espero pues los consulten y puedan aplicarlos en el ejercicio que les toca realizar. Una vez que se conoce el caudal filtrante, se puede determinar el volumen por filtración, y ese pues lo determinamos multiplicando dicho caudal filtrante por el área de la sección en el cierre. Entonces en la presa hay un cierre, hay que determinar esa área de esa sección, multiplicarla por ella, dándole obviamente cierto margen de seguridad, y pues obtenemos el volumen filtrante. Estos volúmenes son por lo general pequeños, pero igual hay que considerarlos. Y finalmente tenemos el denominado caudal ecológico. Este caudal ecológico es un caudal sumamente importante, pues es la cantidad de agua que requiere el río como tal para poder desarrollar toda su dinámica y mantener flora y fauna que han existido en el ambiente. Existen métodos para determinar este caudal ecológico sobre la base de los caudales que circulan en el río. Sin embargo, según la legislación vigente, para aquellos ríos en los cuales no hay agua prácticamente, se estiman proyectos en donde el caudal ecológico no puede ser inferior a 0.5 metros cúbicos por segundo. Este es el valor mínimo que debe garantizarse para mantener al río. ¿Cómo ahora determinar el volumen ecológico? Este volumen ecológico es un volumen que se lo determina en función del caudal que se descarga a través de la presa. Y la presa descarga caudal para mantener al río no todo el año, sino los periodos de estiaje prácticamente, porque en los otros, cuando hay lluvia, el río, su dinámica se da de manera natural, sin necesidad de aportar del agua reservada en los embalses. Por lo tanto, pues es importante hacer un análisis climático para ver cuál es el tiempo en el cual se debe proveer de este caudal ecológico al río. Por ejemplo, a nivel del Ecuador y en la costa, nosotros tenemos de manera global, aunque esto no se cumple 100%, que pues el periodo lluvioso dura 6 meses. Por lo tanto, nosotros podríamos dar ese caudal durante 6 meses y en función de esa temporalidad determinar el volumen ecológico total. Una vez que se conocen los 5 volúmenes, es factible que podamos nosotros determinar cuál es el volumen total del embalse. Y en esa fórmula nosotros condensamos esos 5 volúmenes. Entonces el volumen total que va a entrar en un embalse, obviamente que no es el que se va a ocupar completamente porque el volumen muerto es un volumen intocable. Son 5 los volúmenes: el volumen útil, volumen muerto como dijimos, el volumen por evaporación, por filtración y el volumen ecológico. Conociendo esos 5 volúmenes, es factible que comencemos nosotros ya a dimensionar la presa. Una presa con una altura tal que permita almacenar dicha cantidad de agua. Entonces eso ya forma parte de otro entorno. Hasta ahora pues con lo que hemos visto ahora hemos entendido sobre cómo determinar los volúmenes de embalse y hacer una estimación precisa para que los proyectos sean exitosos. Bueno, con eso terminamos por ahora y pues estamos de retorno luego para continuar con el asunto de la presa.